El primer paso para realizar el trazo de falda básica es escuadrar nuestro espacio de trabajo. Vamos a colocar un margen de forma vertical y un margen de forma horizontal. A la intersección que se forma le vamos a colocar punto A. El punto número 1 es la medida de largo falda. En el caso de las medidas que yo estoy trabajando tengo 60 centímetros, pero esta medida puede variar dependiendo del tipo de falda que vayamos a trazar. Entonces, partiendo del punto A, hacia abajo sobre la línea marco esos 60 centímetros de largo falda. Ese va a ser mi punto número 1. Para el punto número 2, voy a utilizar la medida de contorno cadera. Al contorno cadera le voy a aumentar 1 centímetro de afloje para que no me quede muy pegada y pueda ser cómoda la prenda. Entonces, en lugar de tener 94 centímetros, ahora voy a tener 95. A estos 95 centímetros les voy a sacar la mitad. Entonces 95 entre 2 es igual a 47.5. Esta medida la voy a dar del punto A hacia adelante. Punto número 2. Y escuadro ambas líneas, la 1, la del punto 2, hasta que se crucen. Para el punto número 3 voy a colocar mi medida de largo cadera. En este caso son 18 centímetros. Los voy a dar desde el punto A hacia abajo. También la línea del punto 3 la voy a escuadrar hasta que intersecte con la línea del punto 2, que es la que tengo del otro lado. Debe quedar de esta forma. Para el punto número 4 voy a ubicar la mitad entre punto A y punto 2 y coloco una marquita. En el punto número 5 voy a aumentar 1 centímetro de punto 4 hacia adelante, en dirección al punto 2. Este punto número 5, que es el centímetro, lo voy a escuadrar hacia abajo, hasta la línea del punto 1. Ahora con la medida de contorno cintura voy a hacer lo mismo que con la de cadera, le voy a aumentar 1 centímetro de afloje. Ahora voy a tener 73 centímetros en mi caso. Y estos 73 centímetros lo voy a dividir entre 4 partes. Que da como resultado 18.25. Esto equivale a 1/4 parte de mi cintura. Y la voy a marcar desde el punto A hacia adelante. Y le vamos a asignar el número 6, punto número 6. La misma medida, la 1/4 parte de la cintura la voy a dar del punto 2 hacia el centro. Ese punto va a ser el número 7. Ahora voy a dividir a la mitad el espacio que hay entre punto A y punto 6. Ese va a ser mi punto número 8. Y voy a alargar la línea hasta la línea del punto número 3. Voy a hacer lo mismo con el espacio que hay entre punto 2 y punto 7. Voy a colocar una marquita en la mitad y ese va a ser mi punto número 9. Alargo nuevamente la línea hasta la línea del punto número 3. Ahora voy a agregar mi amplitud de pinza a partir del punto número 6 en adelante. En clase ya habíamos platicado que la amplitud de pinza es opcional.
Esto quiere decir que no hay una medida establecida para ella. Dependiendo del espacio que yo tenga para trabajar, voy a decidir si agrego una pinza de 1 centímetro, de 2 centímetros o de 3 centímetros. En este caso, a mí me cabe una pinza de 3 centímetros, entonces los agrego del punto 6 hacia adelante. Ese va a ser mi punto número 10, la amplitud de pinza. Ahora, como yo agregué 3 centímetros, esos 3 centímetros los voy a dividir a la mitad. Y los voy a dar del punto 8 hacia adelante y del punto 8 hacia atrás. Sería 1.5 hacia adelante y 1.5 hacia atrás. Y les voy a asignar el número 11 a ambos. Los dos van a ser puntos 11. Ahora del otro lado voy a hacer lo mismo. A partir del punto 7 voy a agregar mi amplitud de pinza. Aquí también me cabe una pinza de 3 centímetros. Recuerden que no es necesario que sea la pinza del molde trasero de la misma medida que la pinza del molde delantero. Esto va a variar dependiendo de nuestro espacio. Si me quedan del mismo tamaño está bien, y si no, pues hay que trabajar en ello para poder ajustarlo. Todo depende del cuerpo de la persona a quien estemos trazando la prenda. Entonces voy a dar mi amplitud de pinza del punto 7 hacia adelante. Ya vamos en el punto número 12. Di 3 centímetros. Los divido a la mitad y doy hacia atrás la mitad del punto 9 y hacia adelante la mitad. Doy 1.5 hacia adelante y 1.5 hacia atrás. Y ambos van a ser mis puntos número 13. Voy a ir colocándole nombre a las líneas de mi molde o de mi trazo para ubicar. La principal, que es la que sale del punto A, va a ser mi línea de cintura. La segunda, que es la del punto número 3, va a ser mi línea de cadera. Y la última línea va a ser mi línea de largo falda. La línea del punto 8, que es esta de aquí, la vamos a dividir en 3 partes. Y ya que está dividida en 3 partes, voy a unir los puntos 11, que son los que dimos hacia cada lado, con el segundo tercio, de esta manera, en diagonal. Ahí ya estoy formando mi pinza. Y la línea del punto 9, que es esta de aquí, la vamos a dividir solamente a la mitad. Y la voy a unir con los puntos 13, nuevamente en diagonal para formar mi pinza. Voy a bajar del punto A medio centímetro y va a ser mi punto 14. Del punto 2 también voy a bajar medio centímetro y va a ser mi punto 15. Ahora ya solamente nos queda afinar la línea de cintura y la línea de cadera. Esto lo vamos a hacer con las reglas correspondientes. Para la parte de la cadera, que no es una curva tan pronunciada, lo voy a hacer con mi curva sastre, en esta posición. Voy a unir el punto que es mi amplitud de pinza, en este caso es el punto número 10, con la intersección del centro. De esta manera coloco mi curva y lo uno.
Debo de colocar la curva a manera de que la línea se degrade. Entonces ahí voy a verificar que no quede cortada como si fuera un pico, más bien que se vea una línea continua. Del otro lado voy a hacer lo mismo, coloco mi curva sastre, invirtiéndola de posición, y de este lado mi amplitud de pinza fue el punto número 12. Lo voy a unir con la intersección del centro. De la misma manera busco la graduación de la regla o la curvatura que me permita degradar las líneas y uno. Por último, voy a afinar mi línea de la cintura. Para ello necesito cerrar mis pinzas. Las voy a cerrar de centro a costado. Costado porque es la parte de la cadera. Entonces voy a colocar una flechita que va a indicar la forma en cómo voy a cerrar mi pinza. De centro a costado. Voy a tomar la parte lateral y la voy a cerrar en esa dirección, haciendo que se unan ambas líneas. Si nos damos cuenta, en automático cuando yo cierro la pinza se genera ese volumen que estoy buscando con ella. Y ya que la cerré con ayuda de mi curva sastre, voy a afinar. La coloco en esta posición. Ahora voy a utilizar la parte más delgada y voy a unir el mismo punto de mi amplitud de pinza, que es el punto número 10 en este caso, con el punto número 14, pero con la pinza cerrada. De esta forma. Ahora, antes de quitar mi curva, con el bolígrafo o lápiz que estoy trazando lo voy a meter por debajo. Por debajo del papel doblado de la pinza. Y voy a marcar pegadito a la curva. Al momento de abrir, me va a generar un piquito. Este piquito de aquí lo remarco. Esa es la afinación que yo realicé. Este piquito me va a ayudar a que cuando yo cierre la pinza en la tela no me haga falta este pedacito. Si a mí me hace falta, entonces voy a deformar la cintura. Esta nueva línea que tracé va a ser mi línea de cintura. Lo mismo voy a realizar en el otro molde. Voy a cerrar de centro a costado. Aquí coloco la flechita para indicar la dirección. Y nuevamente tomo la parte lateral de mi pinza, la diagonal, y la uno con la otra diagonal. De esta manera. Invierto la posición de mi curva sastre y uno mi amplitud de pinza, que es el punto número 12, donde configuré mi cadera, y el punto número 15, con la pinza cerrada. Meto mi lapicero para afinar y cuando abro obtengo este piquito. Así es como quedaría afinada por completo el trazo básico de la falda. Ya por último vamos a rotular, o sea, separar los moldes. Con color azul voy a rotular o marcar el borde de mi molde trasero, el costado, el largo, el centro y por último mi cintura, que va desde mi punto 14
en curva el piquito y termine en mi punto 10, que es la amplitud de pinza. Y por último, la cadera. La cintura y la cadera nos podemos ayudar con la curva para no modificar las partes ya afinadas. Y por último, le coloco un hilo de tela. La característica de este hilo de tela es que va a ser paralelo a una línea recta. No tiene una medida establecida, pero sí es muy importante que todos los moldes tengan su hilo de tela. Al momento de cortarlos, vamos a ver la importancia de esto. Coloco su clave, que es falda trasera, con sus siglas FT. Ahora vamos con la delantera, el cual vamos a rotular de color rojo por todo el contorno: cadera, costado, largo, centro, cintura, curva, afinación con piquito y terminamos. Colocamos hilo de tela y su sigla es FD de falda delantera. Si notamos, la falda delantera es más pequeña que la trasera. Esto es por la cavidad de la cadera que requerimos en la parte de atrás. Por eso es que al principio recorremos 1 centímetro para poder ajustar el tamaño más grande que el delantero. Y en la mayoría de prendas que son de la cintura hacia abajo es esa regla general, que el trasero sea más grande que el delantero. Ya que terminé de rotular mi trazo, aquí es donde voy a utilizar mi papel craft o doble cara y mi carretilla. Con ayuda de estas dos herramientas voy a poder pasar mi trazo a plantillas. Lo voy a colocar encima y para poder calcarlas correctamente puedo ayudarme con las reglas para poder ejercer presión sin que se me mueva. Coloco mi dedo índice en esta parte plana de la carretilla y comienzo a calcar todo el contorno de mis trazos. Eso incluye también la pinza, los costados y el centro, y la línea de cadera. Es importante que marquemos. Y ya que terminé de pasarla con la carretilla, voy a quitar mi papel. Y lo que hace este instrumento es estos puntitos que están aquí. Con ayuda de una regla los voy a remarcar con un lapicero para poder verlos mejor al momento de recortar. Y ahora separamos los moldes, ya que los marcamos totalmente. Con las tijeras de papel voy a comenzar abriendo totalmente y cerrando totalmente. Esto me va a ayudar a que los cortes se vean parejitos, especialmente en las partes curvas, que es donde debemos tener mayor cuidado para no deformar nuestra plantilla. Y así es como quedan las plantillas finales, separadas. Hilo de tela, clave, pinza y marquita de la línea de cadera. Esta nos ayuda al momento de confeccionar.